En este centro vamos a repasar algunos conceptos básicos relacionados con la molécula. Vamos a diferenciar los tipos de molécula que existen. Luego vamos a hablar un poquito de compuestos químicos y estas fórmulas que vienen por aquí es importante que las repasen y traten de relacionarlas. Por ejemplo, si les preguntan por la fórmula de la glucosa, saber que es C6H12O6 o la fórmula del agua, la fórmula del vinagre, de la sal de mesa, por lo menos aprender a reconocerlas y diferenciarlas, ¿verdad? Entre ellas. Estas son las fórmulas más comunes que probablemente alguna venga en el examen. Luego vamos a clasificar compuestos químicos dependiendo si tienen dos elementos, 3 elementos, 4 elementos, etc. Y luego vamos a ver un poco la utilidad de algunos compuestos importantes. Finalmente vamos a aprender cómo darle nombre a compuestos químicos comunes, por ejemplo los óxidos, los hidrácidos y los óxidos no metálicos. Y por ahí vamos a ver algo de la normativa vigente que tiene que ver con el manejo de químicos del Ministerio de Salud y toda esta cuestión. La molécula la vamos a definir como la unión por enlaces químicos de dos o más átomos. Esos átomos pueden ser del mismo elemento o pueden ser de elementos diferentes. Y las vamos a clasificar. Si los átomos son iguales, le vamos a llamar una molécula elemental. Entonces puede ser una molécula de 2 átomos de oxígeno, de 2 átomos de nitrógeno, de 2 átomos de cloro. Eso se llama molécula elemental porque son átomos del mismo elemento. Ahora, si los átomos son diferentes, como H2O, que tiene hidrógeno y tiene oxígeno, o NH3, que tiene nitrógeno y tiene hidrógeno, en ese caso le vamos a llamar una molécula compuesta. ¿Por qué? Porque es la molécula de un compuesto. Entonces, para comenzar la clasificación, tenemos dos tipos de molécula, la molécula elemental, que tiene átomos del mismo elemento, y la molécula compuesta, que tiene átomos de al menos 2 elementos diferentes, y de ahí pueden ser 3, pueden ser 4 elementos diferentes. Dice que las moléculas elementales se clasifican según el número de átomos. Entonces, si tenemos moléculas de 2 átomos, se van a llamar diatómicas. Si tenemos moléculas de 3 átomos, como O3, esto se llama el ozono. El ozono es la capa que está en la atmósfera que nos protege de la radiación ultravioleta y le da el color azul al cielo. En ese caso el ozono se va a llamar una molécula triatómica porque son 3 átomos de oxígeno. Luego tenemos moléculas tetratómicas que son de 4 átomos y moléculas octatómicas como el azufre que son moléculas de 8 átomos. Vamos a definir el concepto de elemento químico, que es una sustancia formada por átomos del mismo tipo, ¿verdad? Del mismo elemento, cuyos núcleos presentan la misma cantidad de protones, más allá del número de neutrones. Entonces, si ustedes recuerdan la materia del año anterior, el número de protones le da la identidad al elemento. Por ejemplo, si tiene un protón es hidrógeno, si tiene 2 protones es helio, y si tiene 3 protones es litio, y de ahí en adelante, dependiendo de la cantidad de protones que tenga, ese va a ser el elemento químico. Una vez que definimos elemento, ya podemos definir compuesto químico. Es una sustancia formada por la combinación química de 2 o más elementos, ¿verdad? De los que aparecen en la tabla periódica. Los compuestos son representados por fórmulas químicas. Aquí hay que tener cuidadillo, recordando un poco la materia del año anterior. Elemento químico se representa por símbolos y el compuesto se representa por fórmulas, por aquello que venga una pregunta relacionada con eso. Eso anótenlo para que lo recuerden. Y dice que, por ejemplo, el agua
H2O está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Compuestos químicos comunes son los que vimos por ahí en el temario: la glucosa, el agua, el vinagre, la sal de mesa y el alcohol etílico. Traten de diferenciar las fórmulas por aquello que les aparezca alguna. Y luego, para finalizar esta primera parte, vamos a clasificar compuestos según el número de elementos presentes. Entonces vamos a tener compuestos binarios cuando tienen 2 elementos diferentes. Entonces aquí tenemos HCl. Este compuesto tiene hidrógeno y tiene cloro. H2O tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Al2O3 tiene aluminio y tiene oxígeno. Y ZNO tiene zinc y tiene oxígeno. Una forma de diferenciar los elementos es contar letras mayúsculas. Recuerden que aunque el elemento tenga 2 letras en su símbolo, solo una va a ser mayúscula. Entonces, si ustedes cuentan las letras mayúsculas, van a saber cuántos elementos hay en el compuesto. Pero hay que tener cuidado, ya casi vamos a ver por qué. También vamos a tener compuestos ternarios, que pueden estar formados por 3 tipos de elemento. Aquí tenemos MgOH, ¿verdad? Tiene magnesio, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. H3PO4 tiene hidrógeno, tiene fósforo y tiene oxígeno. AuOH tiene oro, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Y luego, este es uno de los que hay que tener cuidado: NH4NO3. Si ustedes cuentan, son 4 letras mayúsculas, ¿verdad? Pero el nitrógeno se repite. Entonces, cuando un elemento se repite, se cuenta solamente como uno. Por eso este compuesto, a pesar de que parece tener 4 elementos o de que tiene 4 mayúsculas, es un compuesto ternario, porque en realidad solo tiene 3 elementos diferentes. Y luego tenemos los compuestos cuaternarios, que están formados por 4 tipos de elementos. Entonces tenemos KHSO4, tiene potasio, tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. NH4ClO, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene cloro y tiene oxígeno. MgOHCl tiene magnesio, tiene oxígeno, tiene hidrógeno y tiene cloro. Y LiOHF tiene litio, tiene oxígeno, tiene hidrógeno y tiene flúor. Entonces esa sería la clasificación general dependiendo del número de elementos. Repasen esos ejemplos y traten de resolver todos los ejercicios que puedan. Ahora vamos a ver algunas preguntas que han aparecido en exámenes anteriores sobre estos conceptos. Considere las siguientes fórmulas de moléculas. Entonces nos dan la fórmula 1, S8, la fórmula 2, C6H12O6. Esta es la fórmula de la glucosa, para irnos familiarizando. La fórmula 3, NaCl. Esta es la fórmula de la sal de mesa. Y O2, ¿verdad? Que es oxígeno. De las fórmulas representadas anteriormente, ¿cuáles corresponden a compuestos químicos? Muy bien. Si recordamos, el concepto de compuesto debe tener al menos 2 átomos diferentes, ¿verdad? Compuesto por lo menos 2 átomos de elementos diferentes. Si está el mismo elemento, no es un compuesto, ¿verdad? Sería una molécula elemental, como en este caso. Sería una molécula elemental octatómica, ¿verdad? Porque tiene 8 átomos enlazados. Y en el caso del 4, sería una molécula elemental diatómica, porque tiene 2 elementos, 2 átomos del mismo elemento enlazados. Entonces las descartamos. Y nos quedaría este compuesto, ¿verdad? 1, 2, 3 elementos diferentes, y aquí tenemos 1 y 2 elementos diferentes. Por lo tanto, la respuesta sería la número 2 y la número 3. Esas son las moléculas de compuesto. Un estudiante investiga sobre el ozono lo siguiente. El ozono
O3. Es un gas muy oxidante de color azulado, que se forma en la ozonosfera y que protege la Tierra de la acción de los rayos ultravioleta del Sol. Es un estado alotrópico del oxígeno, producido por la electricidad. Según lo investigado por el estudiante, el ozono corresponde a, bueno, un ión. ¿Qué es un ión? Recordemos que un ión es un átomo cargado. Puede ser, por ejemplo, digamos calcio 2 negativo. Cuando yo tengo un átomo de esa forma, yo tengo un ión. Si es negativo se llama anión. Si fuera positivo, por ejemplo, potasio más 1, se llamaría un catión. Pero eso por ahora no nos va a interesar. Simplemente diferenciemos el concepto de ión. Un átomo, para ser un átomo, debería estar solito, el oxígeno, ¿verdad? Porque el concepto nos dice que si hay dos o más, entonces ya es un tipo de molécula. Si estuviera el elemento solo, entonces sí podemos decir que es un átomo y lo podemos descartar. Ahora, molécula elemental. ¿Qué era una molécula elemental? Es una molécula que tiene átomos del mismo elemento, por ejemplo H2, O2, O3, como en este caso, ¿verdad? Como son átomos del mismo elemento, se va a llamar una molécula elemental. Y una molécula compuesta tiene átomos de elementos diferentes. El ejemplo más sencillo, el agua, H2O, o la glucosa, C6, H12, O6. Esa es la fórmula de la glucosa, o la sal de mesa, NaCl. Como tienen dos o más elementos diferentes, se llama una molécula compuesta. En este caso, nos preguntan por el ozono, y como el ozono solamente tiene átomos de oxígeno, se llama una molécula elemental. Considere la siguiente información. La fotosíntesis es el proceso que utilizan las plantas para producir sus alimentos. El proceso se ilustra seguidamente. Entonces nos dan el sol, nos dan una serie de reacciones químicas. Básicamente lo que nos dan es la ecuación de la fotosíntesis. Dice, considerando la información anterior, se puede afirmar que en el proceso citado intervienen 4 partículas fundamentales que se clasifican como. Entonces las partículas son, este sería número 1, número 2, número 3 y número 4. Vamos a clasificarlas. Dice moléculas compuestas. No todas son compuestas, vean. La primera es compuesta porque tiene carbono y tiene oxígeno. La segunda es compuesta porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno. La tercera es compuesta porque tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Pero la última no es compuesta porque solamente tiene oxígeno. Esta es una molécula elemental porque solamente tiene átomos del mismo elemento. Y entonces descartamos la A. ¿Moléculas elementales? No, porque ya vimos que hay 3 moléculas compuestas y hay una elemental. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Hay 3 moléculas compuestas, que sería el dióxido de carbono, el agua y la glucosa. Y hay una molécula elemental que sería el oxígeno. Finalmente, la opción D me dice que sí hay una molécula compuesta y 3 elementales, y eso es falso. Un ejercicio muy parecido al anterior. Me dicen que la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno por medio de la inducción de corriente eléctrica se representa por medio de la siguiente ecuación química y en el esquema. Según la información anterior, se puede afirmar que en la descomposición del agua intervienen 3 partículas fundamentales que se clasifican como. Entonces clasifiquémosla. El agua es compuesta. 2H2 es elemental.
porque solamente tiene hidrógeno, y O2 es elemental. Entonces tenemos una molécula compuesta y dos moléculas elementales. La respuesta sería la opción D. Considere la siguiente información: sustancia que se encuentra en la miel y en las frutas, clave para mantener los mecanismos del cuerpo funcionando de manera óptima. ¿Cuál opción corresponde al nombre de la sustancia citada en el texto anterior? Entonces, alcohol etílico, el alcohol no está en la miel, ¿verdad? Lo descartamos. La sal de mesa no está en la miel. El vinagre no está en la miel. Y menos en el dulce de las frutas, aunque hay frutas con las que se puede hacer vinagre. Esta sería la glucosa. La glucosa, aquí me dicen que es clave para mantener los mecanismos del cuerpo funcionando de manera óptima. La glucosa es el principal combustible del organismo. Cuando la gente dice que se le bajó el azúcar es porque los niveles de glucosa en sangre descendieron y tienen que comer algo para que los niveles se vuelvan a regular. Entonces, cuando me hablen del dulce de las frutas, de la miel, me están hablando de la glucosa. Luis investiga sobre un compuesto químico de uso muy frecuente en los hogares. El alcohol etílico es un líquido incoloro, de fuerte olor e inflamable, que se obtiene por destilación de productos de fermentación de sustancias azucaradas, como la uva, la melaza, la remolacha o la papa. Forma parte de numerosas bebidas, de vinos, de aguardiente, cerveza, etc. Y tiene numerosas aplicaciones industriales. De acuerdo con lo investigado por Luis, ¿cuál de las siguientes fórmulas corresponde al alcohol etílico? Bueno, aquí hay una clave que se pueden aprender, pero tengan cuidado, ya les voy a decir por qué. Los alcoholes casi siempre van a tener el oxígeno solo. El oxígeno no va a tener numerillo como estos, sino que el oxígeno va a aparecer solo. Pero a veces, dependiendo cómo escriban la fórmula, pueden escribir CH o H, ¿verdad? No siempre va a estar al final. Puede aparecer con un hidrógeno al final, o con dos, o con tres, o con varios hidrógenos. Pero la clave es que el oxígeno va a estar solo, ¿verdad? No va a tener numerillo. No lo confundan con la fórmula del agua. Entonces, siempre que les hablen de alcoholes, busquen la fórmula que tenga carbono, que tenga hidrógeno y que el oxígeno esté solo, ¿verdad? Tiene que tener esos tres elementos y el oxígeno tiene que estar solo. Eso es un alcohol. Esto es sí, la glucosa, que fue la que vimos en el ejercicio anterior, y esta sería la fórmula del vinagre. La glucosa también podemos diferenciarla, en general todos los carbohidratos. ¿Cómo se pueden diferenciar en las fórmulas de los carbohidratos? Todo lo que son azúcares. Porque el hidrógeno siempre va a tener el doble, o casi siempre, ¿verdad? El doble de lo que está alrededor. Entonces, si tenemos 6 carbonos, y tenemos 6 oxígenos, el hidrógeno tiene que estar al doble. Ok, seguimos estudiando propiedades de los compuestos. Dice, este compuesto, cuando se encuentra en disolución acuosa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir disolución acuosa? Que está en agua. Tiene sabor agrio. Proviene de la fermentación acética del alcohol, como la del vino y la manzana. Se emplea en la industria alimentaria para hacer encurtidos, aderezos, entre otros. Con solo que nos digan que se pueden hacer encurtidos, ya más o menos nos vamos imaginando de qué nos están hablando. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se utiliza para hacer encurtidos? El vinagre. Y ahora vamos a comenzar a clasificar compuestos a partir del número de elementos presentes. Entonces tenemos binario, ternario, cuaternario y nos dan esta columna para clasificarlos. Entonces determinamos primero el binario. ¿Cuál sería el binario? Bueno, aquí hay 1 y 2.
ese sería el binario, ese sería A, ¿verdad? Entonces 3 va con A. El número 2 sería ternario, 1, 2 y 3. Entonces iría con la letra B. Y finalmente tenemos 1, 2, 3 y 4. Ese sería un compuesto cuaternario. Entonces sería 1 con C, 2 con B y 3 con A. Esa sería la respuesta. Para responder este ítem y el que sigue, considere la siguiente información. El etanol o alcohol etílico se obtiene de la fermentación de granos, por lo que también se le conoce como alcohol de grano o de caña. La ecuación que representa el proceso es la siguiente. ¿Cómo se clasifican las sustancias cuyas fórmulas se enumeran con 1, 2 y 3, respectivamente, según el número de compuestos presentes? Entonces tenemos 1, 2, 3, ¿verdad? Descartamos esta porque esta no la enumeran. Ok, tenemos un elemento, dos elementos y tres elementos. En esta tenemos un elemento y dos elementos. Y finalmente tenemos un elemento y dos elementos. La primera sería ternario. Y estas dos serían binario. Entonces tenemos ternario, binario y binario. Esa sería la respuesta. El NH4NO3 es uno de los fertilizantes nitrogenados de mayor uso. Se fabrica a partir de la reacción de ácido nítrico y amoníaco. La ecuación que representa el proceso es la siguiente. ¿Cómo se clasifican las sustancias cuyas fórmulas se enumeran con 1 y 2, respectivamente, según el número de elementos presentes? Entonces vamos a trabajar solamente con 1 y con 2 y esta se descarta. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿verdad? Hay hidrógeno, hay oxígeno y hay nitrógeno. Y aquí tenemos solamente 1 y 2. Hay nitrógeno y hay hidrógeno. Entonces la primera sería ternario y la segunda sería binario. La respuesta sería la opción D. Ahora vamos a revisar un poquito las reglas para nombrar compuestos químicos. Para iniciar debemos saber que hay dos tipos de nomenclatura, aunque por aquí ellos mezclan un tercer tipo en el temario, pero no la mencionan, sino que simplemente utilizan hablar del sistema estequiométrico y del sistema Stock. Sin embargo, por ahí ellos utilizan alguna información respectiva a otro tipo de nomenclatura que por ahora no vamos a revisar. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sistema estequiométrico y el sistema Stock? En el sistema estequiométrico no hay metales. En cambio, en el sistema Stock van a haber metales. Cuando ustedes les den un compuesto, ustedes se van a la tabla periódica y revisan si los elementos, por lo menos hay un metal o no hay ningún metal. Si hay algún metal, entonces se utiliza el sistema Stock. Si no hay metales, deben utilizar el sistema estequiométrico. Ahora, ¿cómo hacen para encontrar metales y no metales en la tabla periódica? Tienen que aprender dónde se ubican los metaloides, que es esa línea verde que va ahí, ¿verdad? Llegaría hasta el polonio. Esta que está aquí no es metaloide. Entonces baja en esa forma. Tienen que recordarlos, ¿verdad? Son 7. Son 7 metaloides. Boro, inicia en el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Esos son los metaloides. Deben tener cuidado, ¿verdad? Una vez que identifican los metaloides, todo lo que está para la derecha es no metal.
y todo lo que está para la izquierda son metales. Así es como los identifican. Entonces, un elemento que esté de este lado se utiliza sistema stock. Si está del lado de los cuadrillos amarillos, entonces se usa el sistema estequiométrico. Ya ustedes, yo asumo que ustedes saben usar la tabla periódica. Ok, entonces tenemos para el sistema estequiométrico, se utiliza para nombrar compuestos donde no hay metales, perdón, donde hay no metales. Le interesa la cantidad de átomos de cada elemento en el compuesto. Para ello va a utilizar prefijos. Por ejemplo, si hay 1 se usa mono, si 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa y 9 nona. Algunos ejemplos. Como yo tengo aquí 4, inicio con 4, entonces uso el prefijo de 4, tetra. Tetra, como tengo cloro, cloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. En este caso, como es oxígeno, lo que forma es un óxido. Y como tiene un 2, sería dióxido de azufre. Ustedes tienen que saber los nombres de los elementos más comunes para poder darle nombre a los compuestos, ¿verdad? Y lo mismo aquí. Como hay bromo, entonces es un bromuro de fósforo, ¿verdad? Y como tiene 5, entonces es un pentabromuro de fósforo. Aquí sería un trisulfuro de diarsénico, utilizando los números presentes. Y luego pentaóxido o pentóxido de difósforo. Los hidrácidos. ¿Cómo hace uno para reconocer hidrácidos? Bueno, siempre va a tener un hidrógeno a la izquierda. El elemento que termina de conformar el ácido y va a traer entre paréntesis las letrillas AC. De esa forma yo leo ácido, inicia como ácido el elemento que está aquí, clor, y termina hídrico. Siempre va a terminar hídrico, ¿verdad? Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido sulfídrico, entre otros. Estos son como los más comunes, pero la regla, ¿verdad? Si está aquí, estas letrillas AC, entonces va a iniciar como ácido y va a terminar como hídrico. Y ahí tienen que recordar el nombre del elemento que está. En el caso del azufre tienen que tener cuidado porque no es azufre, ¿verdad? No se traduce como azufídrico, sino como sulfuro, sulfídrico. Y ahora con el sistema stock hay que trabajar un poco con los números de oxidación. Y no les voy a enseñar a sacar números de oxidación porque se nos va una hora en eso. Y les voy a enseñar algunas cuestiones comunes. Yo asumo que ya han repasado la materia y que ahora lo que hacen es como profundizar un poquito en los conceptos. Pero generalmente, ¿verdad? Vean el número que tiene el elemento que está afuera. Generalmente, ese es el número que va a ir aquí entre paréntesis. No siempre, esa no es la forma correcta. Pero generalmente va a aparecer por ahí, ¿verdad? Entonces, si no hay número, es porque hay un 1. 2, entonces aparece un 2. Ahora, si los elementos son de los grupos 1, de los grupos 2 y de los grupos 3 de la tabla periódica, ¿verdad? Elementos del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces a esos no se les pone número romano, se deja en blanco. Por ejemplo, el aluminio es del grupo 3. Entonces solamente se le nombra como óxido de aluminio, ¿verdad? Sin poner números romanos. Pero si el elemento que está aquí a la izquierda es de cualquier otro grupo, entonces hay que ponerle el numerillo romano. Y ahora con los ejemplos vamos a profundizar. Y ahí lo que hay que tener cuidado es con el tipo de compuesto, ¿verdad? Si hay cloro, igual que en los de arriba. Si hay cloro, entonces es un cloruro. Cloruro de hierro. Si hay oxígeno a la derecha, entonces es un óxido. Óxido de oro, ¿verdad?
óxido de el elemento que está a la par, sulfuro de el elemento que está a la par, sulfuro de hierro, hidruro de oro. Cuando hay OH juntos se llama un hidróxido de el elemento que está a la par. Y luego tenemos óxido y óxido. Entonces, si tengo cloro es cloruro, si tengo oxígeno es óxido, si tengo azufre es sulfuro y si tengo OH es un hidróxido. Más o menos eso es como lo básico. Ya ahorita vamos a analizar algunos ejemplos para ver si les queda un poquito más claro. Y luego por aquí vienen algunos conceptos para repasar. Lo que es biodegradable, por ahí les pueden preguntar. Ahora son materiales que se preparan para que la naturaleza sea capaz de descomponerlos, para que no duren 500 años, sino que en poco tiempo, si cayeran a la tierra, puedan ser descompuestos. Nanotecnología es la tecnología que se aplica, pero en escala atómica, ¿verdad? En estructuras muy pequeñitas. Y se aplica en energía, en medicina. Por aquí vienen algunos compuestos muy comunes como el cloruro de sodio, la sal de mesa, ¿verdad? El amoníaco, que se utiliza como desinfectante, el dióxido de carbono, que es lo que le dicen hielo seco para los extintores de fuego, el agua pura, y el dióxido de nitrógeno, que es un anestésico. Esto también creo que lo usan para cuando hacen carreras de carros, para inyectarle un poco más de potencia al combustible. Y luego por aquí nos habla algo sobre la normativa del uso de productos químicos, que básicamente aquí está regido por el Ministerio de Salud, y luego lo que diga el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, entre otras consultas que ellos puedan realizar, ¿verdad? Y lo que se usa es un sistema de etiquetas, por ejemplo, etiqueta azul, etiqueta verde, etiqueta amarilla y etiqueta roja para indicar diferentes grados de peligrosidad. De la misma forma, hay químicos que solamente se venden con receta de un ingeniero o la receta de algún veterinario. Y comenzamos a trabajar con compuestos químicos, ¿verdad? Con las fórmulas. Dice, considere las siguientes fórmulas químicas identificadas con números 1, 2, 3, 4. De las fórmulas anteriores, ¿cuál corresponde a un óxido metálico? Lo primero que nos fijamos es cuál elemento está aquí. Como todos tienen oxígeno a la derecha, entonces todos son óxidos. Si tuvieran cloro, por ejemplo, sería un cloruro. Si tuvieran hidrógeno, sería un hidruro. Si tuvieran azufre, sería un sulfuro. Y si tuvieran OH, sería un hidróxido. Recordemos eso. Ahora, sigue fijarse cuál elemento está a la izquierda, perdón, para ver si es metal o es no metal. Para eso tenemos que usar la tabla periódica, porque eso habría que saberlo de memoria. Entonces buscamos la tabla periódica que está al final del examen. Y si sabemos la ubicación de los metaloides, genial. Si no, tenemos que ubicarlos. ¿Cuáles son los metaloides? Iniciamos con el boro. Recuerden que los metaloides inician aquí, en esta esquina. Y luego comenzamos a bajar. Silicio, germanio y arsénico. Antimonio, telurio y polonio. Esos que están de amarillo son los metaloides. ¿Para qué sirve eso? Eso me sirve para separar metales de no metales. A partir de aquí, todo lo que está a la derecha de esa línea amarilla son no metales. Y todo lo que está hacia la izquierda son metales. Ya con eso yo puedo localizar. Por ejemplo, busquemos la plata. La plata, vamos a ver, la plata está aquí, AG.
Entonces ya sabemos que la plata es un metal. El 1 sería correcto. Busquemos AS. El AS es un metaloide, por lo tanto es un no metal. Este lo descartamos. N, aquí está N, es un no metal, entonces lo descartamos. Y C está por aquí, por lo tanto es un no metal y también lo descartamos. El óxido metálico sería el número 1. Considere las siguientes fórmulas de dos compuestos químicos. Entonces me dan AS2 o 3 y FeH3. ¿Cuáles son los nombres de los compuestos representados anteriormente en el orden respectivo? Entonces, tengo un óxido y tengo un hidruro. Ahora voy a buscar qué tipo de elemento es este, si es metal o no metal, y lo mismo con este, si es metal o no metal. Recordemos la tabla periódica, separamos los metaloides. Esa línea amarilla. Ok, localicemos el primer elemento que sería AS. Quedó dentro de los metaloides, por lo tanto es no metal. Entonces, como es no metal, voy a usar el sistema estequiométrico. En el sistema estequiométrico yo uso di, tri, tetra, ¿verdad? Dependiendo de los numerillos que estén ahí. Entonces, como este es un óxido, ese va a ser un trióxido de diarsénico. Trióxido de diarsénico, ¿verdad? Porque estoy utilizando sistema estequiométrico. ¿Y por qué uso el sistema estequiométrico? Porque es un no metal. Ahora yo busco el hierro. El hierro está completamente a la izquierda de los metaloides, por lo tanto es un metal. Y aquí tengo que utilizar el sistema Stokes. En el sistema Stokes yo utilizo hidruro de hierro y tengo que poner números romanos al final. Entonces tengo trióxido de diarsénico e hidruro de hierro 3. ¿Verdad? Recuerden, tomamos el numerillo que está en el otro elemento y lo transcribimos. En este caso la respuesta sería la C, trióxido de diarsénico e hidruro de hierro 3. Con solo saber el nombre del trióxido de diarsénico ya tenemos la respuesta, porque ninguna otra opción tiene el trióxido de diarsénico. Pero aquí la clave es recordar que cuando me dan compuestos tengo que revisar si hay metales o hay no metales. Si hay metales utilizo el sistema Stokes. Si hay no metales, debo utilizar el sistema estequiométrico y tener ese cuidado. Considere las siguientes fórmulas químicas de 4 compuestos químicos. Me dan 1, 2, 3, 4. ¿Cuál número identifica la fórmula? Que corresponde al trióxido de dinitrógeno. Vamos a ver. Trióxido de dinitrógeno. Entonces, el nitrógeno es un no metal, por eso utilizamos sistema estequiométrico. Comencemos a darle nombre. Este sería óxido de nitrógeno. Perdón, óxido de níquel. Este es níquel, ven, Ni, níquel. Por ser otro elemento, entonces yo automáticamente descarto la opción 1 y la opción 2. El nitrógeno es una N solita, como está en la 3 y en la 4. Ahora, ¿cómo se llama el compuesto número 3?
El compuesto número 3 se llama trióxido de dinitrógeno, ¿verdad? Tri porque hay un 3, óxido porque hay oxígeno, di porque hay un 2 y nitrógeno porque es el elemento. Por lo tanto, la respuesta sería la 3. Démosle nombre al último. El último sería pentóxido porque hay un 5. De di porque hay un 2. Nitrógeno. Y estas níquel, ¿verdad? Revisen que sea el elemento que les estén preguntando. De esa forma simplemente descartan. El NH4NO3 es uno de los fertilizantes nitrogenados de mayor uso. Se fabrica a partir de la reacción de ácido nítrico y amoníaco. La ecuación que representa el proceso es la siguiente. El compuesto identificado con el número 1 se clasifica como, y vean, aquí ellos nos dicen cómo se clasifica. Nos dicen que la reacción tiene ácido nítrico, que sería este de aquí, y amoníaco, que sería este de aquí, NH3. Y luego me dice que cómo se clasifica el número 1. Bueno, eso es un ácido. ¿Cómo hago yo para reconocer un ácido? Eso se llaman oxácidos. Pero generalmente lo van a ver como ácido. ¿Cómo hago yo para reconocerlo? Porque tiene H, tiene algún elemento aquí y tiene oxígeno aquí. ¿Verdad? Entonces siempre va a tener hidrógeno, oxígeno y algún elemento aquí en el medio. En este caso es nitrógeno. Pero así es como se reconoce un ácido o un oxácido. Ahora, ¿por qué no es hidrácido? Porque recordemos que el hidrácido tiene una estructura. En primer lugar, no tiene oxígeno. En segundo lugar, el hidrógeno va a la izquierda. Luego tenemos un elemento a la derecha. Y finalmente, AC, entre paréntesis. Ese sería un hidrácido. Pero ahora lo que tenemos es un ácido o un oxácido, ¿verdad? Porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno. El tricloruro de nitrógeno, comercializado con el nombre de Agen, se solía utilizar para blanquear y conservar harinas artificialmente, pero fue prohibido en 1949, tras comprobarse que causaba desórdenes neurológicos extendidos y severos en humanos. El compuesto citado se clasifica como, bueno, escribámoslo, tricloruro de nitrógeno. Entonces tenemos nitrógeno, vamos a ver, tenemos nitrógeno Cl3. Ese sería tricloruro de nitrógeno. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Cuando yo tengo dos elementos, esto normalmente se va a llamar una sal. Ahora, tengan cuidado, porque si estuviera oxígeno, sería un óxido, ¿verdad? Entonces no sería una sal. O si estuviera hidrógeno, aquí, sería un hidruro. Eso es como los que hay que tener cuidado. O si hubiera OH, ya no serían dos elementos, sino que serían tres, sería un hidróxido. Pero cuando hay dos elementos que no es ni hidrógeno ni oxígeno, entonces le vamos a llamar sal. Eso tiene una clasificación muy amplia porque están las sales básicas, las sales ácidas, las sales con metales, las sales neutras. Bueno, es una clasificación muy amplia. Pero básicamente cuando yo tengo dos elementos que no es nunca hidrógeno ni oxígeno, entonces yo a eso le puedo llamar una sal. Se llama una sal binaria, ¿verdad? Porque tiene dos elementos. Entonces descartemos, analicemos las otras opciones. Un hidrácido, para que sea un hidrácido tendría que ser, por ejemplo, HCl, AC.
terminar en hídrico, ¿verdad? Como en este caso, ácido clorhídrico, ¿verdad? Luego, para hacer un hidruro, tendría que tener hidrógeno, y no tiene hidrógeno, solamente tiene cloro y nitrógeno. Para hacer un ácido, debería tener 3 elementos, H, un elemento aquí en medio y oxígeno. Pero ya sabemos cuáles son los elementos que hay, nitrógeno y cloro, ¿verdad? Y eso se llama una sal. A partir de la misma información que analizamos anteriormente, tricloruro de nitrógeno, nos piden la fórmula química correcta del compuesto descrito. Entonces, tricloruro. El primero se llamaría cloruro de nitrógeno. No sirve. El segundo se llama tricloruro de nitrógeno. Esa sería la respuesta. ¿Cómo se llama este? Ese se llama pentacloruro de nitrógeno. Y este último se llamaría cloruro de trinitrógeno. Cloruro de trinitrógeno. La opción correcta sería la opción B. El compuesto Fe2O3 en su estado natural es conocido como hematita. Esta es la forma de óxido comúnmente vista en hierros y estructuras de acero oxidadas que ataca desde puentes hasta carrocerías de automóviles y la cual es tremendamente destructiva. ¿Cuál es el nombre correcto del compuesto descrito? Entonces tenemos Fe2O3. Ya sabemos que es óxido de hierro, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que no es dióxido de hierro, por ejemplo, o trióxido o tetróxido? Porque el hierro se ubica en esta parte de la tabla periódica, a la izquierda de los metaloides. ¿Verdad? Está completamente a la izquierda, sabemos que es un metal. Por lo tanto, va a llevar números romanos probablemente. Pero nunca va a usar los prefijos ni dióxido, ni trióxido, nada de eso. Entonces, a partir de ahí descartamos esta opción. Ahora, tiene que llevar números romanos a fuerza. Los únicos elementos que no llevan números romanos son los del grupo 1, los del grupo 2 y los del grupo 3. Cualquier compuesto que tenga elementos de esos grupos, ¿verdad? Recuerden que los grupos van para abajo. Cualquier compuesto que tenga elementos de esos grupos nunca va a llevar números romanos. Simplemente se le pone el nombre. Ahora, entonces descartamos esta opción, porque él va a llevar números romanos. Y finalmente, lo que les dije, ¿verdad? La mayoría de las veces lo que hacemos es transcribir el 3 en números romanos. Entonces, Fe2O3 sería la opción D, óxido de hierro 3. ¿Cómo se calcula realmente el número de oxidación? Bueno, vamos a verlo. Tal vez alguno ya tenga una base y pueda calcularlo. Vamos a ver cómo se calcula el número de oxidación de forma real. Sin embargo, no se desgasten en esto, vean, son poquitas preguntas, tal vez 2 o 3. Y se van a desgastar y pueden dejar temas importantes sin repasar, donde pueden ganar los puntos de manera más fácil. Ok, aquí tenemos Fe2O3. Yo tengo que saber que el oxígeno vale menos 2 cuando está en un compuesto. Menos 2. Y yo multiplico menos 2 por este número que está aquí abajo. Menos 2 por 3 sería igual a menos 6. Entonces, el oxígeno en realidad vale menos 6. Ahora, yo en el hierro tengo 2. Necesito un número que multiplicado a ese 2 me dé 6 para neutralizar. Los compuestos son neutros. Entonces necesito un 6 positivo. ¿Cuál número le puedo multiplicar al 2 para que me dé 6? Bueno, un 3. 3 por 2 sería 6 positivo. Entonces, si aquí tengo 6 positivo y aquí en el oxígeno tengo 6 negativo más 6 menos 6, eso es igual a 0. Quiere decir que el número que yo ocupo es este 3. ¿Qué sería este 3 que está aquí? Pero como les digo,
la mayoría de las veces simplemente transcriban ese numerillo que está ahí en el elemento que está al final. El hidruro de litio es un compuesto químico sólido cristalino incoloro de aspecto grisáceo. ¿En cuál opción aparece la fórmula del compuesto citado? Ok, tenemos hidruro de litio. Aquí hay algún detallillo importante de anotar. Hidruro de litio lo vamos a buscar en la tabla periódica y el litio resulta que está en el grupo 1. Entonces, si yo hago un compuesto con el grupo 1, el elemento que está a la derecha, digamos LiH, este elemento no va a llevar número, va a estar solo, ¿verdad? Tiene que estar solo, aquí no puede haber ningún número. Por ejemplo, LiH2, eso no sirve, tiene que estar solo, ¿verdad? Porque este es el grupo 1. Si fuera un elemento del grupo 2, entonces, por ejemplo, digamos MgH, en ese caso esta H sí debería llevar el 2, sí debería tener el 2. Pero estamos trabajando con el litio que está en el grupo 1 y la H tiene que ir sola. Otro asunto es, ¿verdad?, que los compuestos se leen de derecha a izquierda. Entonces, si me dicen hidruro de, yo tengo que saber que el hidrógeno va a la derecha. Y lo que está al final de la lectura es lo que va a la izquierda. Entonces, hidruro de litio. Por esa razón descartamos todos los que tienen numerillos. Y estos están puestos al revés. Entonces, evidentemente se descarta por completo. El cloruro de potasio es conocido también como muriato de potasio. Es el fertilizante potásico más importante, pues provee cerca del 95% de los fertilizantes con este elemento. Este compuesto es un sólido cristalino muy soluble en agua. Ok, escribamos la fórmula. Cloruro de potasio. Entonces, cloruro, recordemos que la fórmula se escribe al revés. Potasio es K. Y el cloruro sería cloro. Entonces sería KCl. Entonces ya tenemos la fórmula. Dos elementos. Recuerden que cuando hay dos elementos se llama una sal, con excepción de si hay hidrógeno o si hay oxígeno. Casi todos los demás les vamos a llamar sales. Ahora, ¿por qué no es un óxido? Porque no hay oxígeno, entonces lo descartamos. ¿Por qué no es un hidruro? Porque no hay hidrógeno, entonces lo descartamos. ¿Y por qué no es un hidrácido? Porque los hidrácidos tienen esta forma, HCl y AC, ¿verdad? Y termina como hídrico, por ejemplo, ácido clorhídrico. Y aquí lo que me dicen es cloruro de potasio. Además, para ser un hidrácido debe tener hidrógeno y no lo tiene. Entonces, cuando tengan algo así y no puedan diferenciarlo, comiencen a analizar las demás opciones de respuesta para descartar. A veces van a descartar 3. El problema es que descarten 4. Busquen la forma de descartar si no recuerdan. Pero vean, generalmente, cuando hay dos elementos juntos que no tengan ni hidrógeno ni oxígeno, estamos hablando de una sal. Ok, entonces con la misma información del ejercicio anterior, ahora nos piden la fórmula del compuesto. Cloruro de potasio. KCl, busquemos el potasio en la tabla periódica, está en el grupo 1, ¿verdad? Grupo 1. Quiere decir que el elemento que va a la derecha no lleva número, ¿verdad? Tiene que ir sin número. Simplemente aparece el elemento ahí sin nada. Sería un 1 lo que hay ahí, pero el 1 no se pone. Por lo tanto, la respuesta sería la A. Descartemos las demás. La B sería cloruro de fósforo. Potasio es K, recuerden. La C,
descartemos la D, ¿verdad? Porque es fósforo. Y analicemos por qué la C no puede ser. ¿Por qué la C no puede ser? Es un caso similar a un ejercicio que vimos anteriormente con el litio, si no me equivoco. Son del grupo 1. Para tener un 2 aquí, tendría que ser un elemento que esté en el grupo 2. Por ejemplo, si les dicen cloruro de magnesio, entonces ahí sí debería llevar el 2, ¿verdad? Porque el magnesio está en el grupo 2. Eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, cuando tengan un compuesto, revisen la tabla periódica. Si está en el grupo 1, el elemento que está a la par no lleva número. Y si está en el grupo 2, lleva un número 2. El cloruro de sodio se le conoce como sal de mesa. Se presenta como cristales transparentes o bien como polvo blanco. Es soluble en agua. Se utiliza como condimento de los alimentos, entre otros. ¿Cuál es la fórmula química del cloruro de sodio? Entonces, eso teníamos que saberlo. NaCl, cloruro de sodio. Ahora, descartemos las otras. S es azufre, entonces sería cloruro de azufre, no. Cloruro de nitrógeno, no. Y la última sería cloruro de cesio, no. ¿Verdad? Entonces, aquí es clave repasar los símbolos de los elementos. Repasar los símbolos, por lo menos de los elementos más importantes. Para dar nombre al compuesto SO3 se utiliza el sistema de nomenclatura. Ok, busquemos S. ¿Dónde está S? Recordemos los metaloides. Este es metaloide, este es metaloide, este y este. ¿Dónde está la S? Bueno, la S está aquí, está a la derecha. Por lo tanto es un no metal. Como es un no metal, vamos a usar el sistema estequiométrico. Y descartamos las dos que dicen sistema Stokes. Recordemos que el Stokes es para compuestos que tienen metales. Ahora, recordemos que el sistema estequiométrico no usa números romanos, entonces descartamos la A. Los números romanos son del sistema Stokes. En lugar de números romanos, el sistema estequiométrico lo que usa son prefijos, como mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Por eso la respuesta es la opción B. Considere las siguientes fórmulas químicas: NO2, Fe2O3. Según la información anterior, ¿cuál es el nombre de los compuestos químicos representados en el orden 1 y 2? Entonces, démosle nombre a esto. NO2 sería dióxido de nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno está aquí, es un no metal, ¿verdad? No metal. Y luego aquí lo que tenemos es hierro. El hierro es un metal. Por eso vamos a usar el sistema de nomenclatura Stokes. Entonces aquí sería óxido de hierro. Y ponemos el numerillo en números romanos. 2, 3. ¿Verdad? Óxido de hierro 3. Y ya a partir de ahí buscamos dióxido de nitrógeno. Y óxido de hierro 3. Ahí nos sirve de repaso ya para finalizar con lo que son las reglas de estequiometría y todo eso. Bueno, jóvenes, llegamos así al final del centro número 3. Espero que la leccioncita vista les ayude a comprender un poco mejor los conceptos. Practiquen, aunque sean los mismos ejercicios que aparecen aquí en el video. Practiquen, traten de resolverlos y traten de responderse por qué una respuesta sí y por qué las demás no. Que el Señor los ilumine, muchos éxitos en las sesiones de estudio y nos vemos la próxima.